Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de arte digital. ¿Qué tienen que ver las computadoras con el arte? Mucho más de lo que imaginamos. Desde los primeros experimentos con algoritmos en los años 60 hasta las obras creadas con inteligencia artificial que hoy generan debates encendidos. El arte digital ha desafiado las nociones tradicionales de autoría, de creatividad e incluso de belleza. If you think that digital art started in the 21st century, you'll be surprised to find out that it's actually much older. Es aquella que se genera, se transmite y se recibe a partir de un sistema formal automatizado. El lenguaje es una tecnología. El óleo fue una tecnología. He used the rhythm, energy, and sense of improvisation from his music to create new and interesting algorithmic art. Composed with computers and music. In the mid-1980s, it was a collaborative project with Commodore Amiga that was stored on Amiga floppy disks for nearly 20 years. To me, what was more inspiring is what happens if we don't use the technology as it's imposed to us, but use it a different way. And artists are using it really as kind of subversive medium and as a medium for expression and just reaching people in new ways. Arte algorítmico, patrones que se empezaban a construir. Artists manipulate those tools on another level to expand our vocabulary for communicating with each other. Los artistas han siempre buscado en la innovación tecnológica un ámbito para la experimentación. Durante miles de años, los humanos hemos usado distintas técnicas y tecnologías para hacer objetos que podrían considerarse arte. Desde la mezcla de partes de plantas, minerales o restos de animales para crear pigmentos, o el uso de metales en artes decorativas en la antigüedad, hasta el cine y la fotografía en el siglo XIX. Pero en los siglos XX y lo que va del XXI, los artistas también se apropiaron de las tecnologías digitales. Es aquella que se genera, se transmite y se recibe a partir de un sistema formal automatizado, es decir, una computadora. Este tipo de arte contribuye en el sentido de ya no ver a la tecnología como cajas negras a las que no entendemos, sino permitirnos justamente tener otras caras de la tecnología, entrar un poquito en ella, entrar un poco en la reflexión sobre lo que es. Una oportunidad que genera el arte digital es tener nuevas herramientas para generar las formas artísticas que ya conocíamos. Así, hay gran cantidad de ilustradores o fotógrafos que utilizan herramientas digitales. Pero también surgen nuevas oportunidades para que los artistas exploren las particularidades de la computación para su creación. El hecho de estar constituida por señales digitales le permite ciertas propiedades, como por ejemplo la posibilidad de ser interactiva o de ser sensible a la presencia del público en la sala o en el espacio de exhibición o en la misma pantalla. También podemos decir que es un tipo de producción artística en donde se destaca, por ejemplo, la combinatoria, tipos de combinatoria que pueden hacerse con un sistema digital que no se podrían llevar a cabo con un sistema no digital, por ejemplo. Tal vez muchos piensen en el arte digital como algo novedoso que surgió hace muy poco. Pero la verdad es que existen artistas digitales desde que existen computadoras, o tal vez incluso desde antes. Yeah. If you think that digital art started in the 21st century, you'll be surprised to find out that it's actually much older. In 1914, one of the founders of the digital art trend, Ben Lepowski, was born, a mathematician and draftsman. Lepowski used an oscilloscope to manipulate electronic waves that appeared into a small fluorescent screen. As a result, digital art had already come into being by the Second World War.
By the 1950s, many artists were experimenting with mechanical devices and analog computers in ways that could be interpreted as a precursor to the digital pioneers who followed. In the early 1960s, computers were still very basic, and access to them was very, very limited. Not only was computing technology extremely expensive, but it also didn't have the kind of capabilities that we are accustomed to today. In essence, early computers were like giant calculators that could take up an entire warehouse. Only research laboratories, universities, and large corporations could afford such equipment. So the digital art pioneers were often computer scientists, engineers, and mathematicians. Es que el arte siempre ha sido así, interesado en explorar lo nuevo, en problematizar aquello que creemos que es unánime. Martín Krasiun es curador y docente y actualmente es coordinador del Instituto de Artes Visuales y nos habla de este espíritu aventurero que tiene el arte. El arte siempre ha trabajado con la tecnología, ¿no? Entendemos como la tecnología, no sé, el lenguaje es una tecnología, el óleo fue una tecnología. Los artistas han siempre buscado en la innovación tecnológica un ámbito para la experimentación. Lo vemos muy claro en el futurismo, ¿no? Cómo el arte empezó a mirar en la tecnología como un potencial aliado para hablar sobre el mundo en que estábamos viviendo. El arte radiofónico, cuando la radio tiene su auge. Y así podemos ir acompañando todos los desarrollos tecnológicos para entender cuáles eran también las posibilidades y los límites de esas nuevas tecnologías que se ponían a disposición. Así, desde el origen de la computación, el arte se ha apropiado de cada nuevo desarrollo tecnológico para su creación, teniendo actualmente una enorme diversidad de formatos y de estéticas. En sus primeras etapas podíamos ver arte algorítmico, arte hecho con series, patrones que se empezaban a construir a través de ecuaciones que los artistas ensayaban a través de computadoras. Luego, con el advenimiento cuando viene Internet y llega Internet, los artistas se lanzan a trabajar con ese medio y ahí surge lo que llamamos net art o arte especialmente pensado para Internet. Cuando las computadoras se hacen más accesibles y más poderosas, ahí podemos encontrar otro tipo de ramificaciones, como lo pueden ser las instalaciones interactivas o el arte algorítmico que ya nos proponía videos o imágenes que el artista no controlaba en sí. El artista lo que hacía era programar una ecuación, un algoritmo, y ese algoritmo es el que genera las visuales. Ya en los años 40 y 50, con las primeras aplicaciones de computación analógica, algunos ingenieros con intereses artísticos empezaron a explorar posibilidades de creación estética. Pero fue recién en los 60 cuando surgieron las primeras obras actualmente consideradas como arte digital. George Nies studied mathematics, physics, and philosophy. He was the first person to publicly show art that was generated by a computer. His computer art, which is generally referred to as digital art or generative art, was actually a specific example of algorithmic art. Manfred Moore was first an action painter and a jazz saxophonist. He used the rhythm, energy, and sense of improvisation from his music to create new and interesting algorithmic art. It's also important to mention the Experiments in Art and Technology, EAT. This was a collective founded by engineers Billy Kluver and Fred Waldauer, as well as artists Robert Rauschenberg and Robert Whitman. Una de las primeras artistas digitales fue la húngara Vera Molnar. Molnar venía del mundo académico y sus primeras obras eran bastante convencionales. Pero luego de mudarse a París y de vincularse con las vanguardias italiana y francesa y con ingenieros y científicos, su obra pegó un giro radical. Dans les années 50, son style s'apparente à l'abstraction géométrique. À l'aide de règles simples, elle crée des motifs en série qui se répètent, se décalent, s'altèrent. Elle s'intéresse aux mécanismes de la vision et s'oriente très rapidement vers les sciences exactes. Dès les années 60, elle dit travailler sur une machine imaginaire. Elle fabrique ainsi ses propres programmes avant même l'arrivée de l'ordinateur, en s'imposant de multiples règles et interdits.
En 1967, elle cofonde le groupe Arts et Informatique à l'Institut d'esthétique et des sciences de l'art de Paris. Elle troque alors ses pinceaux pour un véritable IBM et devient l'une des premières artistes à faire de l'ordinateur son principal outil de travail. Selon elle, l'ordinateur lui permet de se libérer d'un enseignement classique et sclérosé de l'art, tel qu'elle l'a suivi aux Beaux-Arts de Budapest. Vera Molnar souhaite fabriquer des images qui ne soient pas influencées par l'inconscient, mais issues d'un choix calculé, d'un hasard provoqué et maîtrisé. En 1968, la crítica y curadora de origen polaco Jasia Reichardt organizó en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres la exposición Cybernetic Serendipity, una exposición de arte basado en tecnología en la que por primera vez se exhibieron obras de arte digital en un contexto artístico. Now, of course, artists didn't have computers in the 1960s. As you can imagine. So most of the participants in the exhibition were scientists. So computer graphics was part of the exhibition. There were also robots. Most of these were made by artists like Nam June Paik, Bruce Lacey, and then there were also films composed with computers and music. Cybernetic Serendipity presentó obras de lo más variadas, desde aparatos complejos que reaccionaban a su entorno a programas de computadoras que generaban imágenes o sonidos. Vamos a escuchar a la propia Jasia Reichardt hablar de algunas de esas obras. This is an entire computer music studio which belongs to Peter Zinoviev. When Peter Zinoviev first said that his computer is a composer, I couldn't believe it. Given a sound source, the computer can be left to produce its own sequences. The Computer Technique group from Japan have taken one photograph of the late President Kennedy, and they have made 6 transformations. The computer has scanned the photograph and has turned the image into a linear image with lines pointing either towards the ear or towards the eye. The drawing machine by John Revillius is a harmonograph. It enables people who can't draw to make pretty pictures. Anybody who has a visual idea but has no talent for drawing can use the computer and express himself in numbers or in ideas and get a visual result. A medida que las computadoras se hacían más baratas y más accesibles para la mayoría de las personas, más artistas fueron interesándose en crear usando herramientas digitales. Incluso algunos nombres muy célebres de las décadas anteriores. A prolific artist throughout the 1960s and 70s, pop art superstar Andy Warhol. He began creating a series of digital works on a personal computer, the Amiga 1000 model, in the mid-1980s. It was a collaborative project with Commodore Amiga that was stored on Amiga floppy disks for nearly 20 years before they were found and recovered by the Andy Warhol Museum. The digital images included doodles and reimaginings of Warhol's existing artworks, such as the acclaimed Campbell Soup Can and Botticelli's The Birth of Venus. Los escultores medievales, los pintores renacentistas, los innovadores de las vanguardias del siglo XX pasaban años aprendiendo técnicas de su arte, dominando la piedra, el óleo o las ideas. De la misma manera, los artistas digitales tienen que dominar el material con el que trabajan, en este caso, las computadoras. Esto hace que, tal como sucedía en los primeros años, los artistas digitales sean también al menos un poco ingenieros. La historia del arte o la historia de las disciplinas tiene unas fronteras que son bastante arbitrarias. Existen fronteras cuando pensamos en el arte digital y en la programación con las ingenierías que son bastante difusas. Incluso hoy en día uno puede tener performances de live coding, ¿no? de codificación y de producción de código como si fuera
los raperos que están improvisando en el mismo momento. Hay artistas que trabajan la codificación en tiempo real como una forma de improvisación. Así como un guitarrista está improvisando, bueno, hay personas que utilizan la imaginación para estar programando en tiempo real y uno va viendo los resultados. Los límites con la ingeniería es ínfimo. Así, volvemos a uno de los puntos clave del arte, que no se puede definir por características específicas de la obra aislada, sino en un contexto. Entonces, en un contexto una pieza puede ser una obra digital y en otro puede ser un proyecto de ingeniería. Lo que uno entiende es que el arte es un sistema de representación, un sistema que funciona con museos, galerías, curadores, directores, eventos, festivales, universidades, carreras. Entonces, en la medida que yo inserto un producto dentro de ese sistema, ese producto se transforma, entre comillas, en arte. Ahora, si yo esa misma producción la pongo en un sistema académico, quizás es mi tesis doctoral. Sin embargo, Martín Krasius nos propone pensar en la diferencia entre ingeniería, ciencia y arte digital. Creo que el arte muchas veces viene a generar preguntas más que a dar respuestas. Y ahí encuentro la diferencia, ¿no? Los científicos están buscando explorar los límites, darnos respuestas. El arte viene acá para hacernos esas preguntas que nos dejan en falso y que ponen en evidencia cómo el conocimiento se ha ido construyendo sobre unas bases que a veces no son tan sólidas, sino son cuestiones que las ponemos en común y dogmas que decidimos aceptar de alguna manera para estructurar el mundo y el conocimiento, porque si no estaríamos todo el tiempo dudando. Me interesa el arte que cuestiona, que hace preguntas, que nos corre del lugar común y que nos deja con más inseguridades que certezas. ¿En qué año se creó la primera imagen generada por inteligencia artificial? 1973. 1989. 2021. Aaron fue un programa de inteligencia artificial desarrollado por el artista Harold Cohen a partir de 1973. Fue el primer sistema de inteligencia artificial capaz de crear imágenes visuales autónomamente, como dibujos y pinturas. En un primer momento eran dibujos abstractos en blanco y negro, pero en los años 80 y 90, Aaron evolucionó hasta crear imágenes en color y más figurativas. Aaron no se basaba en redes neuronales como los sistemas contemporáneos, sino que era un sistema experto, es decir, basado en reglas, y que generaba arte visual original. Seguimos en Conexiones hablando de arte digital. Si los artistas digitales se han puesto a trabajar en cada nueva tecnología, obviamente también lo han hecho con la inteligencia artificial. Martín Krasius nos cuenta que, de hecho, los artistas vienen trabajando con sistemas de aprendizaje automático desde hace muchos años. Hoy en día vivimos un momento donde la inteligencia artificial está en boga, pero también está siendo muy cuestionada. Y los artistas se han lanzado ya hace varios años a trabajar con esa herramienta. Entonces, la inteligencia artificial se ha transformado también en una categoría dentro de lo que entendemos como el arte digital. Y los artistas han venido experimentando de manera fuerte con ese medio, yo te diría que hace más de 10 años. Hoy en día lo que nos estamos encontrando es a un cuestionamiento muy fuerte sobre los límites de esa herramienta, y yo creo que los artistas son las personas mejores instruidas y son nuestros mejores aliados para entender los límites de esas tecnologías. El arte ha sido uno de los espacios donde la inteligencia artificial ha sido explorada de manera más crítica. AI is quite good at saying, if you tell me to create a blue bird, I'll show you a picture of a blue bird that looks real. But this was, to me, not very inspiring, to be honest. To me, what was more inspiring is what happens if we don't use the technology as it's imposed to us, but use it a different way. And in this context, Unsupervised, the exhibition now at MoMA, is actually doing something different. It's not exactly following the labeling data or try to mimic reality. It is trying to dream and speculate an imagination of a machine.
I'm really interested in quite radical approaches of how people could use these tools in ways that they've never been designed to use. How might we upend the expectations that these tools are for work or for efficiency, and to try and find ways to make them inefficient, to find ways to actually make them work against themselves. Mucho se ha discutido acerca del uso de inteligencias artificiales para la creación, sea de arte o de lo que fuera. Y algunos dicen que quien usa esas herramientas no es el verdadero autor de cada pieza. Pero como señala Martín Krasnian, justamente el propio concepto de autor ha sido problematizado por el arte desde mucho antes de que exista la inteligencia artificial. El arte ha explorado en los últimos 100 años la idea de la autoría. ¿Quién es el autor? Es el gran aporte del siglo XX es empezar a definir, bueno, ¿y qué pasa si sacamos este saber hacer, esta cuestión artesanal, y dejamos a la artesanía en su lugar y ponemos a la producción humana, el arte, en otro sitio, que no sabemos cuál es? Pero para eso, quizás primero nos tenemos que separar del objeto. Ya no producimos más objetos los artistas, producimos ideas, producimos conceptos. O separarnos de la autoría. ¿Qué pasa si ya el artista no es más un autor y ya el arte no se trata más de la celebración del culto a la persona? Y el arte se trata más de pensarnos como sociedad, pensarnos como especie. Y la historia del arte deja de ser la historia de los hitos y las biografías de estas personas que lograron sobresalir, y es más una construcción colectiva. Pero no crean que el arte que usa inteligencia artificial es algo nuevo. De hecho, se usa sistemas considerados de inteligencia artificial para crear arte desde hace más de 50 años. And don't think that AI became a reality in the art world just recently. In 1973, an artist and researcher named Harold Cohen created Aaron, a complex computer software program that could generate art autonomously. His works were even shown at the Tate Gallery in London. Además, desde su origen, el arte digital ha cedido al menos una parte de la actividad creativa a los sistemas informáticos, apelando a una combinación de algoritmos y azar para crear obras inesperadas, que se van fuera de cualquier intención autoral. Generative art has a very wide notion. It refers to when there is automation and randomization in the process, in the creation process of a work of art. The underlying principles of generative art are literally based on randomness and the algorithms that allow the artist to interact with the machine. Randomness is a way for the artist to have various possibilities and an array of variations where they can choose from. Generative art has existed for decades and goes back to, as early as maybe the 50s, you see some people that arguably put forth work that could be considered generative from a technological perspective. And then you go even further back with this idea that generative art might not even require coding, it just requires entropy, it requires randomness. And you have artists that would take randomization coming from something, whether it's the roll of a dice or something, and use that, interpret that into a physical thing that was created. Cuando a mediados de los 90 surgió la World Wide Web, mucha gente la vio como una curiosidad, pero no se interesó demasiado. Sin embargo, algunos grupos se zambulleron en ella como científicos, nerds y, por supuesto, artistas. Así surge el llamado net art o arte de la red. NetArt arrives at a time when we have this new global communication system with unprecedented levels of speed and connectivity. And artists are using it really as kind of subversive medium and as a medium for expression and just reaching people in new ways. I think different people have their own versions of NetArt. The networks were kind of essential. NetArt came from the idea that if you're immaterial, then you're not bogged down by kind of institutional control. And it's because it's the first time we could explore our artistic identity beyond the traditional art world.
Vivimos en una época de los datos, no solo porque los datos son usados cada vez más para más cosas, desde definir una política pública hasta ponernos una publicidad en nuestro feed de una plataforma social, sino porque constantemente estamos generando datos y todo nuestro entorno se alimenta de datos para funcionar. Así que no debería sorprendernos que los artistas se hayan interesado en los datos, creando así el data art o arte de los datos. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Brian McKern, que es artista, es curador, es preservador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar por el principio, y es, cuando hablamos de arte digital es como una bolsa enorme, pero en realidad hay diversidad dentro de eso. Muchísima, muchísima. Sí, desde que arrancó el arte digital a principios de los 90, lo lindo que tenía era que era multidisciplinar. Por ejemplo, había diseñadores, había músicos, había escritores, había poetas, había geógrafos, había científicos trabajando con bases de datos, había artistas también. Y lo que pasó, por ejemplo, dentro del arte digital, a principios de los 90, cuando aparece Internet, surge el net art, que es más específico aún, que es un arte específico para Internet, que existe porque existe Internet. Y esa libertad, o sea, esa poca actitud artística, si se quiere, nos ponía como por fuera del tema institucional, que era algo muy bueno, provocaba muchísima libertad, como toda la libertad que uno pensó cuando surgió Internet. Claro. Y cuando surgieron los computadores. Eso. También pensábamos lo mismo de Internet los que no éramos artistas. Exactamente. Hubo una primera época en que realmente nos sentíamos libres y realmente sentíamos que iba a haber una proposición global, el tema de la aldea global y todo ese tipo de discursos, ¿no? El tema de una inteligencia colectiva, que no es la artificial de ahora. No. Sino de que todas las partes eran más que el todo, la suma de todas esas partes. Los 90 hasta el 2000, cuando explotó la burbuja de las .com, a principios del 2000, por ahí, fue un momento en que se respiró muchísima libertad. Y después en esa evolución, digamos, desde eso hasta la evolución hasta hoy, ¿qué relación ha tenido el arte digital con lo que la gente puede considerar el arte tradicional, otros campos de la actividad artística? Bueno, ese transcurso hizo que se maduraran un montón de cosas, ¿no? Y tanto a nivel de arte sonoro, como animación, audiovisual, etcétera, etcétera. O sea, no hubo un campo que no tocara lo digital. Claro. Bueno, hasta ahora, ¿no? Pero en esa época, ¿qué pasa? Se vivía como algo externo a uno. Porque lo digital te tenías que conectar y tenías que enchufarte un módem telefónico con esos ruidos raros, el piripipipi y todo eso. Lo vivías como una cosa intermediada. Totalmente. O sea, vos entrabas a un mundo virtual. Ahora no, ya estamos virtualizados. Claro. O sea, estamos continuamente conviviendo con el smartphone y todo eso. Entonces yo creo que hubo como una segunda época que fue marcada por la aparición del teléfono inteligente, que fue el 2007, 2008, ponele. Y, o sea, que hubo una primera época de los 90, a principios del 2000 al 2008, otra época, y después esto que arrancó con el smartphone y chao, ya estamos todos adentro. Y afuera, a la vez, ¿no? Tenía esta cosa como... Y el interés institucional, que era la pregunta que me decía, surge en esa segunda época. Por ejemplo, acá en Uruguay, el primer premio de un salón fue una obra mía de un CD-ROM, que fue en el 2005. ¿De qué año? 2005. Y estaba muy atrasado institucionalmente. O sea, ya en el mundo yo venía haciendo giras desde fines de los 90, o sea... 8 años estábamos atrasados, por lo menos, en lo que era el foco institucional en lo que pasaba con el arte digital. Yo creo que en esa época, en estas latitudes, principios del 2000, es cuando surge el interés institucional. Y entonces, bueno, cuando surge el interés institucional, empiezan a surgir también una idea de estar más enfocado y más profesionalizado con el tema del arte, ¿no? Sí. O sea, era más punk al principio. Lo que era re-punk, éramos tan punk. Ahí está. Después terminamos en una bienal. Totalmente, claro.
Más o menos ese es el desarrollo, ¿no? Una cosa que trae el arte digital, que a mí es de las cosas como que no soy artista, pero me parece como más interesante, es que pone en cuestión un montón de cosas que parecían marcadas a fuego o que son parte de la identidad del arte. Uno es la autoría, ¿no? O sea, ¿quién hizo esto? La autoría. Muy buena pregunta. Surgen varias cosas. Hay como 4 puntos, pero, por ejemplo, empezamos por la autoría. Es cuando empieza a funcionar el tema del remix. Tanto a nivel sonoro, los grandes discos de remix y de reuso de cosas viejas, donde ya, que no tenían derecho a autor, por ejemplo, las cosas de Moby, por ejemplo. O sea, claro, el fin de siglo pasado fue marcado por ese espectacular disco de Moby, que es todo un levante del archivo de este musicólogo, que en este momento no recuerdo, famoso americano, que se dedicó toda su vida él y su padre a estar grabando toda la música tradicional de Estados Unidos, desde el 20 hasta que se murieron, ¿no? Sí. Y Moby lo que hace es reutilizar todos esos discos y hacer ese hermoso disco que hizo. En la música, el concepto del loop. No sé por qué, ahora que lo pienso, ¿no? Pero creo que se da primero a nivel sonoro, los grandes avances a lo largo de la historia. Si te pones a pensar, se da primero lo sonoro y después se empapa a las otras disciplinas artísticas. El tema del collage, si hablamos de nivel visual o animación, pero bueno, eran propuestas de y llegando ahora que yo 50, puedo pedir que me pinten algo como si fuera, ¿no? Claro. O sea, como... Yo creo que lo que sucedió con el arte digital es que confluyeron en una década de golpe todas las propuestas de vanguardia artística del siglo XX. O sea, todo lo que era disfrutado por unas centenas de personas, ¿no? Desde los dadaístas hasta, claro, bueno, pasando por el collage y todo, John Cage en la música, etcétera, etcétera, etcétera. En los 90 de repente todo el mundo se agolpa y empieza a producir en base a esas propuestas de manifiestos artísticos de vanguardia, ¿no? Y entonces uno es, por supuesto, el tema de la autoría, porque hay una idea de autoría de que en realidad uno siempre está remixando. Hay un par de documentales que son muy interesantes sobre el remix, ¿no? La autoría también atraviesa otra cosa que es el concepto de original, de originalidad, ¿no? Que también es una cuestión que esto pone sobre la mesa. Ese es otro punto y que por eso institucionalmente tampoco era muy bien visto el arte digital, porque no había un objeto único. O sea, el objeto digital es pasible de ser copiado y pegado y copiado y pegado, y cuando lo vas navegando se te mete en tu caché, ni siquiera de forma voluntaria se te mete en tu máquina. Y eso hace también que desaparezca la idea de objeto único, que para una institución artística es muy importante, porque para la industria del arte. Para la industria, en realidad, para el mercado, ¿no? Exacto. A eso se le llama la ubicuidad del objeto, ¿no? El objeto que está en todos lados. Pero el tema de la autoría, que era lo que me preguntabas, se trabajaba mucho con la idea de que en realidad cada autor en realidad es un eslabón de de la evolución humana, de la evolución de la creatividad humana, ¿no? O sea, todo tiene en cierta manera que ver con todo. Por supuesto, cuando empiezan las licencias y empieza el mercado a cobrar interés en la cosa porque hay dinero, bueno, empieza a ser todo más acotado. Es un poco lo de a desalambrar, ¿no? Claro. La idea del arte digital en los 90 era eso, era un desalambrar. Bueno, desalambremos y mezclemos todos y vamos arriba, ¿no? Y de ahí salieron muchísimas cosas muy interesantes. Pero lo digital, te vuelvo un poco para atrás con una pregunta, es, lo digital lo hace muy evidente, pero ¿ha existido desde hace muchos años una relación entre arte y tecnología, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? Porque es una cosa en la que vos has trabajado mucho. Sí, bueno, pero eso siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, el conseguir pigmentos en la Edad Media, de los pigmentos con que arman los colores, todo eso es súper tecnología, hipertecnologizado era. O qué pincel usar, o
o para grabados, o ¿Y o cuánto sea, en toda hay? la disciplina siempre hay tecnología. Un lápiz es tecnología. ¿Y cuánto hay en ese vínculo de cuánto de la tecnología termina permeando en la forma de ese arte, en la forma que yo pienso esa disciplina? Claro, la tecnología y sobre todo el mercado tecnológico marca muchísimo la estética. Y siempre hay un primer momento de asombramiento con esas nuevas tecnologías que vienen. Punk. Claro, y que después se asientan, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase de John Maeda, un diseñador muy conocido, que dice que si funciona es porque es obsoleto. O sea, el artista siempre está trabajando en un punto más adelante en cosas que no funcionan. El artista experimental, ¿no? En cosas que no funcionan todavía del todo. Y ahí es donde descubre, al menos en lo que es mi práctica, me fascina trabajar con el error tecnológico, con la cosa que no funciona. Bueno, yo te iba a Como preguntar debería. eso, porque hay como dos líneas. Me vas a corregir, hay miles, pero hay artistas digitales que trabajan con tecnología de punta y artistas digitales que eligen justamente lo que no se usa más, lo obsoleto. Totalmente, sí. Es que creo que el obsoleto en realidad nunca se le dio una atención como 100%. Porque ¿qué pasa? El mercado tecnológico va muy rápido. Entonces se debe usar capaz que el 5% de lo que puede dar determinada tecnología en determinada época. Y después ya se pasa a otra tecnología. Y eso quedó para ahí atrás. Es como, yo qué sé, el vinilo o las cosas que se pueden hacer en fílmico, en Super 8, todo eso, que todavía se están descubriendo cosas que se pueden hacer. Y es porque, bueno, transitaron muy rápidamente, cada vez más rápidamente, ¿no? Y entonces van quedando cosas en el camino que son fascinantes. O sea, como diciendo, mira, se podía hacer determinada cosa con esto. O me genera determinado error que pasa a ser parte de una paleta creativa de determinado artista, porque empieza a descubrir, yo qué sé, empieza a hackear un Nintendo o algo así y descubre que las nubecitas de un videogame, por ejemplo, provocan un pixelado que después lo reutilizan para sus cosas. De nuevo el tema de la autoría, ¿no? Sí, claro. Pero sí, se producen un montón de manifestaciones que son súper interesantes porque son cosas que quedaron en el camino. Y a mí me encanta porque es un poco ¿cómo decirte? Como el discurso del replicante de Blade Runner, ¿viste? Dice, estos momentos van a desaparecer en el tiempo como lágrimas en la lluvia, ¿no? Era medio así, Era así. como lágrimas en la lluvia. Y es cierto, o sea, esos momentos de creatividad tecnológica con determinada tecnología que después desaparece, son momentos que desaparecen en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y bueno, y cuando uno lo ve desde acá, es interesante tratar de deducir qué es lágrima y qué es lluvia. Es como que es un trabajo, ese rehacer desde la memoria, pero es una memoria actual. O sea, es lo que uno recuerda, pero hace 30 años. Entonces, claro, está totalmente contaminado por un montón de experiencias de vida y de consumo tecnológico, que claro, eso te hace verlo desde mucho más afuera, esa tecnología vieja o obsoleta, ¿no? Y es un viaje muy divertido, muy interesante y muy creativo en lo personal, por lo menos. Y sobre eso, que un poco estás como cruzando lo que es tu rol como de preservador y de esta preocupación sobre esas cosas, te voy a pedir que te quedes y vamos a seguir conversando. Muy bien. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Como decía Brian, muchos artistas encuentran su voz, no en la tecnología de vanguardia, sino en lo que se considera obsoleto o incluso en los errores, en los archivos corruptos o en lo que otros consideran feo de la tecnología. Así surge el llamado glitch art. When technologies are new, we're filled with all of these promises. The manufacturers tell us that these new tools are supposed to become a seamless way for us to express ourselves, and then we run into unwelcomed behavior. Glitch artists manipulate those tools on another level to expand our vocabulary for communicating with each other. In the way that punk music was a reaction against this hyper-polished commercial rock and roll at the time, glitch art is also a reaction against the hyper-realism that is portrayed in contemporary media. These super high-definition images saturated beyond real resemblance to actual color.
Glitch art is really providing people with material to create their own voice. It's this notion that we don't have to accept what's been handed to us. El glitch art es una tendencia importante en el mundo del arte, pero Martín Krasiun nos dice que no es la única forma artística que explora lo que otros consideran feo o equivocado. La historia del arte siempre lo ha hecho, ¿no? La estética de la fealdad durante las guerras y la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, la nueva objetividad que como le llamaban, también hablaba. Entonces el arte digital vuelve a tomar esta idea de encontrar lo que no está bien, el ruido, ¿no? Lo que queda en el margen, lo que no es comunicación, para empezar a transformarlo en una nueva categoría, ¿no? Los artistas sonoros, los ruidistas. Es todo un grupo de artistas que tienen sus primeros momentos en el arte futurista, en los años 20, pero que con las tecnologías digitales se ha transformado en una categoría en sí mismo, ¿no? El ruido, lo que no lleva información, que los artistas lo transforman en algo que luego lleva información y que tiene belleza. ¿Cuál de estas aplicaciones ha sido usada por artistas digitales? Excel, Photoshop, bloc de notas. Las tres. Aunque Photoshop es una herramienta ampliamente utilizada en el arte digital, Excel y bloc de notas también han sido empleados por artistas en sus creaciones. Excel se ha usado para generar obras visuales a partir de datos o incluso para realizar dibujos utilizando únicamente las celdas. Por su parte, bloc de notas se usa para escribir código con fines artísticos y también para crear arte ASCII, un tipo de ilustración compuesta exclusivamente por los caracteres del teclado. Seguimos en Conexiones. El arte digital presenta desafíos a todo el campo cultural porque explora los impactos y los límites de las tecnologías en las que se sustenta el mundo contemporáneo. Pero también presenta desafíos para quienes están buscando preservarlo. While a painting conservator might look at a painting and think, what is the paint that is being used? Was it applied with a brush or a spatula? When I look at a net-based artwork, I immediately go into the code of that page and try to understand how was this programmed, what kind of behaviors, and what kind of images are being used. So any work that is acquired into the collection, we have what we call the acquisition process, where we do a risk assessment of the technologies being used and we plan for the future of the work. What we knew is that it had been created with Flash. Flash stopped being supported at the end of 2020. And so the artists were very aware that they couldn't maintain this format for their pieces. We had conversations over 2 years to make sure we found the right solution. For them, accessibility was very important from the beginning. So the solution was to transfer the Flash animations into video format. Bueno, como habíamos prometido, estamos de nuevo con Brian porque vamos a hablar de esto que decíamos, de la preservación. Y en esta cuestión está esto particular del arte digital que tiene que ver con que no solo hay que guardar la obra en sí, sino, por ejemplo, el CD y la tecnología para poder ver ese CD. Exacto, sí. Hubo muchas adquisiciones en los 90, sobre todo, cuando fue como el boom y el interés de lo raro, esa cosa nueva, rara, que muchos museos y colecciones particulares compraron un CD. Y ahora con el CD se cortan las venas, porque digo, ¿qué haces con un CD? Un CD que, claro, en aquel momento se vendía como que iba a ser algo eterno, ¿no? El CD plateado, dorado. Y era un plástico que se picaba un poco y ya no podés leer nada de esas cosas. Pero sobre todo, que es importante lo que vos decís, es el contexto tecnológico en el cual habita ese CD, en el cual vive ese CD. Si no, es una cosa muerta, es un formato de contención de archivos, ¿no? Contenedora de archivos. Y eso al principio fue un error como bastante grande. No nos dimos cuenta.
No, decían el CD y esto va a ser para siempre y siempre va a ser leído de la misma manera. No, cambiaron los sistemas enseguida, al año, ya te cambiaron los browsers, te cambiaron los programas, te cambiaron el modo en que trabajan las máquinas, los procesadores que son mucho más rápidos, cosas que se veían súper lentas y que era el tiempo, por ejemplo, de una animación, como poner por ejemplo. La agarras ahora y pasa rapidísimo, ¿no? Porque el artista estaba jugando también con la velocidad del procesador de su máquina. Entonces hay un montón de cosas y bueno, hay que generar un contexto, un tecnosistema. En vez de un ecosistema, ¿no? Un tecnosistema en el cual esa obra habita. Porque vos, más allá de tu rol como artista, también has trabajado mucho. Contame un poco de eso, tu rol de preservación. Claro, yo tengo muchas máquinas con sistemas nativos, máquinas de la época. Que recrean sistemas que recrean sistemas ya extinguidos. Y después trabajo mucho con emulación, que son como cajas virtuales que contienen sistemas, determinados sistemas, el que vos quieras, ¿no? Y lo representan muy adecuadamente. Entonces vos cargas el sistema con todo lo que esa obra necesita, el plugin de no sé qué. Claro, porque el software también. De Macromedia, de cosas que ya desaparecieron. Macromedia después fue comprada por Adobe, Adobe después se extinguió ese software, como Flash, por ejemplo, etcétera, ¿no? O códex de videos, que eso pasó también en los acervos fílmicos, que se digitalizó y no se tuvo en cuenta qué códex se utilizaban. Y de repente esos códex ya quedaron perimidos, ¿no? Bueno, es una pequeña digresión, pero es como que atravesó todo el tema digital. El tema del acervo y bueno, y en el tema de lo que es reconstrucción de obra digital vieja, hay que construir todo ese tecnosistema que te decía. Se usan emuladores o sistemas nativos con máquinas. Yo tengo hasta los monitores de tubo y todas esas cosas, que es muy divertido, que largan calor. Sí. Y que hacen ruido sus ventiladores, que están como vivos, así como son unos monstruitos vivos. Y bueno, y ahí habitan. Y a partir de ahí es donde hago las correcciones de eso que se guardó, sin tratar de mancillarlo mucho. La preservación implica tener la obra en muchos lados, además. Sí, no en uno solo. No en uno solo. Yo soy en cuantos más lados esté copiado, mejor. Tener muy claro el sistema que usa, qué versión de Java, si era Windows, si era Mac, qué versión de Windows, etc. O sea, todas las cosas que esa obra necesita para ser visualizada correctamente. Si era QuickTime, pero el QuickTime 1.0, claro, ¿no? El siguiente ya no. Sí, sí. Y siempre hay mucha... trabajo colectivo, que uno de ellos es un proyecto que hicimos con Ángela, Verónica y Mercedes, de la recuperación de un artista falleció en el 2001 y que fue el primer netartista en Uruguay, que se llama Alcides Martínez Portillo, y que hemos trabajado muchísimo en la recuperación de sus sitios y su trabajo. Muchísimas gracias, Brian. Gracias a ti. Con ustedes seguimos en Conexiones. Desde fines de junio, en el Centro de Exposiciones Subte, ubicado en la Plaza del Entrevero, está la muestra Montevideo Digital. Una muestra compuesta de obras de 20 artistas digitales uruguayos. Martín Krasiun es el curador de la muestra y nos habla de ella. Convoqué a 20 artistas digitales con la premisa de que me propusieran trabajos que de alguna manera, podría ser de la manera más abstracta que ellos quisieran, la ciudad de Montevideo estuviera como telón de fondo, ¿no? Que ya puede ser por el escaneo 3D del Palacio Salvo o por un espíritu, por una idea o un imaginario que estuviera detrás. La exposición tiene como dos objetivos. Uno, dar cuenta de la riqueza visual de los artistas, de lo que los artistas están proponiendo y poder tener un pantallazo de lo que uno podría decir se está proponiendo en la ciudad, ¿no? Un repertorio visual de la ciudad, un espíritu de la época de este momento en la ciudad. Y por otro lado, en términos casi arqueológicos, la exposición presenta artistas de todas las generaciones.
La muestra no solo presenta algo del arte digital más innovador de Uruguay, sino que está presentada pensando en sintonía con la cultura digital y sus herramientas. La ubicuidad del video es la herramienta de la era, ¿no? Esta era está definida por el video vertical. Van a encontrar un montón de pantallas verticales en la exposición. Es el medio de hoy en día. Y creo que la exposición logra dar cuenta de una versatilidad del arte y de nuestros artistas. Me interesa el recorrido. Uno puede recorrer esa exposición y centrarse, estar 5 minutos, 10 minutos en cada pantalla, pero también me parece muy válida y muy necesaria esta visita, que es casi el escroleo que hacemos en las redes sociales. Veo y me quedo con un poco de cada trabajo y genero mi propia narrativa, genero mi propio recorrido, ¿no? El arte digital no es solo una nueva forma de crear, sino también una nueva forma de pensar la relación que tenemos con la tecnología. Al poner a prueba los límites entre lo humano y lo artificial, nos invita a imaginar futuros posibles y a explorar cómo las máquinas pueden expandir nuestras capacidades expresivas. En ese cruce entre código y sensibilidad, la tecnología se vuelve un poco lenguaje y un poco espejo de lo que somos.